suministrándoles, calculo que el día jueves, la programación del cronograma de clases para que ustedes con antelación puedan ir conociendo qué temática va a dar cada profesor cada día durante este cuatrimestre. Por lo menos hasta la fecha del parcial vamos a procurar que ustedes tengan ya definido de antemano la temática sobre la cual va a girar cada clase. Particularmente en el día de hoy vamos a comenzar con la unidad temática que se vincula con los principios del derecho penal y los límites al ejercicio del poder punitivo por parte del Estado. Independientemente de esta introducción al título de la clase, cualquier inquietud que tengan durante la clase pueden interrumpir, me pueden preguntar, me pueden solicitar aclaraciones. La idea es que la dinámica de la clase no sea solo un monólogo. En la medida en que surjan cualquier tipo de inquietudes, estoy a disposición y es un gusto en todo caso para mí generar esa dinámica. Como todos saben, actualmente vivimos en el marco de los modernos estados constitucionales de derecho. Es decir, estados que tienen un ordenamiento jurídico cuya cúspide son las constituciones nacionales y los tratados internacionales que vinculan con idéntica supremacía a cada uno de los estados y que fundamentalmente reconocen derechos de carácter individual y de carácter colectivo, a modo de garantías y a modo de obligaciones hacia el Estado. Esos derechos forman, en el ámbito específico del derecho penal, límites al ejercicio del poder punitivo estatal. Cuando hablamos de poder punitivo estamos queriendo referirnos a la titularidad y legitimidad exclusiva del Estado para aplicar el ejercicio de su fuerza pública en procura de la salvaguarda de los bienes jurídicos de los ciudadanos y de garantizar la prevención de delitos y el libre desarrollo de las personas en forma pacífica. Lo cierto es que esto que nos parece absolutamente básico y fundamental y hasta lógico, es el proceso histórico, la evolución filosófico-política, la que generó la posibilidad de poder arribar a esta situación en la que ese ejercicio del poder punitivo estatal debe ser ejercido, para ser legítimamente ejercido, de forma racional y formal. En un principio, los conflictos se solucionaban entre particulares bajo el modo de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Luego esa justicia por mano propia fue reemplazada o sustituida por una ley del talión colectiva, es decir, la justicia intertribal, la reacción que un grupo de pertenencia se arrogaba para vengar tal vez un hecho que había tenido como víctima a un sujeto que pertenecía a esa tribu o a ese clan o a ese grupo de personas. Pero a partir de los siglos XV, XVI y XVII, la idea de derechos naturales del hombre empezó a madurar como noción de condiciones básicas que los soberanos no podían dejar de respetar. Y que, a partir de la Ilustración, con la evolución
hacia los modernos estados de derecho, se produjo un proceso de positivización de esos derechos naturales que fueron transformados en garantías a través de las cartas magnas, a través de las constituciones, que fueron reconociendo positivamente ese conglomerado de derechos y garantías del ciudadano. Y que hoy por hoy constituyen lo que se denominan los límites materiales y formales al poder punitivo del Estado. No hay discusión tampoco en los estados modernos de derecho que el ejercicio de la fuerza pública, que el ejercicio del ius puniendi es exclusivo patrimonio del Estado, en virtud del reconocimiento implícito que surge de las propias constituciones cuando le asignan al Poder Legislativo la facultad de crear normas de fondo, como es el Código Penal, y le asigna al Poder Judicial la facultad de dirimir los conflictos en base a las normas vigentes. Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial integran los poderes del Estado y ese reconocimiento previsto en las constituciones implica claramente una legitimación y un reconocimiento del Estado como tal en su centralidad exclusiva para ejercer el poder punitivo. Por supuesto que las excepciones a esta situación son meramente fácticas y muy específicas y además establecidas por la ley. Me estoy refiriendo a los casos en donde un ciudadano puede procurar hacer justicia por mano propia, que son los denominados casos de legítima defensa, por ejemplo. Pero son situaciones excepcionales, casuísticas, que requieren de la concurrencia de requisitos muy específicos que luego lo veremos cuando se analicen las causas de justificación. Lo cierto es que dejando al margen estas situaciones excepcionales y particulares, la titularidad de poder impartir justicia e imponer castigos es exclusiva del poder punitivo que ostenta el Estado. Pero ese poder punitivo no puede ser ejercido de manera irracional ni ilimitada, porque si no perdería legitimidad. Ese poder punitivo, únicamente al ser ejercido de manera formal y racional, respetando los límites formales y materiales al poder punitivo que ahora vamos a enumerar, únicamente de esa forma ese ejercicio de poder punitivo será un ejercicio legítimo y válido. Por un lado, los límites materiales al poder punitivo fundamentalmente surgen del principio de dignidad de la persona humana, del principio de necesidad y del principio de lesividad. Estos tres principios son principios que limitan materialmente el ejercicio del poder punitivo. El principio de dignidad de la persona humana. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿podría repetir los tres principios y pedir que apaguen los micrófonos, por favor? Sí, cómo no. Los principios que limitan materialmente el ejercicio del poder punitivo estatal son los principios de dignidad, de necesidad y de lesividad. Cada uno de estos principios tiene una proyección en otros principios que son derivación, si se quiere, de estos principios fundamentales, que también integran la noción de la limitación material al ejercicio del poder punitivo. En el caso específico del principio de dignidad de la persona humana, una de las derivaciones que limitan al poder punitivo viene dada por el principio de intrascendencia de la pena.
que rigen el derecho penal. Es decir, el carácter absolutamente personal que tiene la sanción penal, en tanto y en cuanto únicamente se puede imponer de manera legítima al autor o al partícipe de un hecho penalmente relevante. Justamente por este motivo, cuando ustedes vean las causas de extinción de la acción o de la pena, la muerte es una de las causas que extingue esa potestad punitiva del Estado, porque no se puede transferir a sus herederos o a sus parientes o a su grupo de pertenencia. Es intrascendente la sanción penal, debe limitarse y circunscribirse al sujeto que cometió el hecho y por el cual fue condenado. Pretender trascender la sanción y aplicarla a sus herederos sería justamente una violación al principio de dignidad de la persona humana, pues se la estaría castigando por algo que no cometió. Otro de los principios fundamentales que limitan el poder punitivo del Estado, que deriva de este principio de dignidad de la persona humana, es el principio de indemnidad y autonomía ética de la persona. Cuando hablamos de indemnidad nos referimos a una cláusula que está muy claramente positivizada en la Constitución, que tiene que ver con la proscripción de penas crueles, inhumanas o degradantes. En la antigüedad existían sanciones, como por ejemplo la castración a los autores de delitos sexuales o el desmembramiento de extremidades a un autor de un delito, el linchamiento, el apedreamiento público, eran todas penas, si se quiere, entre comillas, primitivas, que a la luz de los postulados actuales del Estado de Derecho claramente infringen este pilar básico que tiene que ver con la indemnidad de las penas en procura de respetar el principio de dignidad de la persona humana. Y autonomía ética implica que el derecho penal solamente puede responsabilizar y castigar por lo que un sujeto hace, por el hecho que un sujeto comete o por el sujeto en el que por el hecho por el cual un sujeto participa o interviene. Pero lo que está claramente prohibido, so pena de violar el principio de dignidad de la persona humana, es pretender castigar a alguien por lo que es. Cuando digo por lo que es, me refiero genéricamente a lo que piensa, a su grupo de pertenencia o credo religioso, a su raza, o a cualquier otra circunstancia que tenga que ver con la autodeterminación de una persona para decidir libremente su propio plan de vida. Obviamente con el límite de que ese plan de vida no implique afectación de intereses jurídicos de terceros, porque ahí sí podría tratarse de un hecho con relevancia penal. Pensar libremente forma parte de la autonomía ética de cada ser humano y el Estado no está legitimado a establecer delitos e imponer sanciones por lo que un ciudadano pueda pensar. Esto que, repito, hoy nos parece absolutamente lógico, tiene una evolución histórica y filosófica y política, y también tiene una justificación normativa que tiene que ver con esta vigencia de los límites materiales al ejercicio del poder punitivo, en este caso por parte del Estado. Entonces, el Estado, en las leyes, en la implementación de su política criminal, no puede a su antojo fijar hechos como supuestos delitos si esos hechos no trascienden de la persona, de su autor, es decir, no son exteriorizados, no ponen en peligro un interés jurídico individual o colectivo. Es decir, si ese hecho no reúne determinadas características que lo hagan penalmente relevante y que legitimen esa reacción punitiva.
Y en tercer lugar, como derivación también del principio de dignidad de la persona humana, tenemos la exigencia del principio de culpabilidad que rige en el ámbito específico del derecho penal. Culpabilidad no como categoría de la teoría del delito, que es un elemento que ustedes van a ver desde el punto de vista dogmático, sino culpabilidad desde su perspectiva constitucional, es decir, la necesidad de que a una persona, para castigársela, únicamente se le pueda imponer esa sanción porque existe la constatación de que ese sujeto tenía la capacidad de poder actuar conforme a derecho. Porque no podemos imponer una pena a quien no tiene capacidad de actuar de otra manera. Después, en términos estrictamente dogmáticos, ustedes van a ver que se establecen distintos tipos de criterios que tienen que ver con la inimputabilidad o la inexigibilidad, es decir, con razones que hacen a la exclusión de la culpabilidad. Pero formulado desde una perspectiva constitucional, este principio lo que exige es que pueda existir una vinculación subjetiva entre el hecho y el sujeto para poder hacerle cargo a ese sujeto de ese hecho que se le imputa como cometido por él. Perdón, doctor, entonces sería algo que está directamente relacionado con la voluntad del sujeto. No solamente con la voluntad, sino también con la capacidad en cuanto a el poder comprender la criminalidad de lo que hace y dirigir sus acciones en orden a esa comprensión. La voluntad literalmente puede referirse a algo mucho más limitado como la intención con la que el sujeto comete un hecho. Pero una persona puede cometer un hecho sin intención y eso no quita que tenga capacidad de culpabilidad, porque aún sin querer puede comprender el sentido y el significado antijurídico de lo que puede hacer. Perfecto, Pero gracias. cuando una persona no tiene capacidad de culpabilidad, porque, por ejemplo, sus facultades mentales no se lo permiten, el Estado no puede imponer una pena porque falta la esencia de la culpabilidad como juicio de reproche. Ese sujeto no tenía capacidad de actuar conforme a derecho porque no tenía capacidad de comprender el significado de lo que hacía. Cuando a una persona se la pretende castigar aún siendo incapaz, ahí se está violando el principio de dignidad de esa persona. Lo que no quita, como lo van a ver durante el cuatrimestre, que para este tipo de situaciones existan otras alternativas distintas a la pena, como pueden ser las medidas de seguridad que impongan la necesidad de que a esa persona se la tenga que, por ejemplo, aislar o internar para evitar que esa persona sea un peligro para sí o para terceros. El segundo principio que limita el poder punitivo desde el punto de vista material es el principio de necesidad. Y el principio de necesidad, a su vez, tiene dos vertientes. El principio de última ratio o última razón, que exige que el derecho penal tiene que ser el último recurso del que haga uso el Estado para solucionar un conflicto social. En tanto y en cuanto existan otros recursos legales que sean idóneos para poder solucionar ese conflicto social. Entonces, no cualquier incumplimiento contractual es una estafa. No cualquier incumplimiento en una relación laboral pasa a ser automáticamente una trata de personas con fines de explotación laboral. De modo tal que el derecho penal se tiene que reservar para ser utilizado por parte del Estado como último recurso frente a los hechos más graves. El principio de proporcionalidad, a su vez, impone que en el ejercicio de ese poder punitivo el Estado sea racional.
Es decir, que su reacción punitiva deba guardar una proporción con la importancia del bien jurídico que se afecta, el grado de afectación o de lesión de ese bien jurídico por parte del autor al cometer el hecho. Entonces, desde esta perspectiva, los delitos que tutelan o protegen el bien jurídico vida deben tener prevista una sanción más grave que los delitos que prevén la protección del bien jurídico patrimonio, por ejemplo. Porque castigar con la misma pena significaría violentar el principio de proporcionalidad y se estaría incurriendo en un exceso punitivo si se procurara establecer la misma pena para un delito patrimonial que para un homicidio que priva de la vida a otra persona. Lo mismo vale para los modos de comisión de los delitos. Ustedes van a ver durante el cuatrimestre que un delito puede estar consumado, que lisa y llanamente, salvando los tecnicismos, podemos decir en la primera clase de Derecho Penal que un delito consumado es un delito que sea realizado, que sea consumado plena e íntegramente, en el caso del homicidio, cuando efectivamente a la víctima se la priva de su vida. Y hay delitos que son tentados o en grado de tentativa, que son aquellos delitos en donde hubo un inicio de ejecución, pero el hecho no llega a consumarse plenamente, el resultado no llega a alcanzarse, y como van a ver durante el cuatrimestre, la legislación penal prevé distinto tipo de pena entre el delito consumado y el delito en grado de tentativa. Eso forma parte de un ejercicio racional del poder punitivo que respeta el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad de la reacción punitiva. Y en tercer lugar, el principio de lesividad. El principio de lesividad es muy importante porque exige que en todos los estamentos en los cuales el Estado ejerce su poder punitivo, deba respetarse esta exigencia. Por ejemplo, en el primer momento o nivel o etapa en la que un Estado ejerce su poder punitivo es cuando diseña su política criminal, cuando define su programa legal. Para ser más claro, cuando establece qué hechos son delitos y qué sanciones se fijan para esos hechos considerados como delitos. En esta primera etapa, que se llama la etapa de la conminación legal, que es abstracta y genérica porque está dirigida a la comunidad en general, como puede ser el Código Penal o una ley complementaria, el principio de lesividad exige que para que un Estado ejerza de manera legítima su poder punitivo, la ley penal tiene que procurar prevenir la incolumnidad de un bien jurídico, la tutela de un bien jurídico, la protección de un bien jurídico. Y cuando digo bien jurídico me refiero a un interés individual o colectivo que resulta esencial para una determinada sociedad. La vida es un interés esencial para la vida y para las sociedades propias de un Estado de Derecho, porque no queremos vivir en la anarquía jurídica. Entonces, determinados bienes jurídicos, los de mayor trascendencia, los de mayor relevancia, los de mayor importancia, son aquellos que merecen y exigen una tutela penal por parte del Estado. La vida, la integridad física, la integridad sexual, la libertad, el patrimonio, la seguridad jurídica,
la administración de justicia, la fe pública, la hacienda pública, la salud pública. Es decir, existen bienes jurídicos individuales y existen bienes jurídicos colectivos. Cuando nos referimos al carácter individual o colectivo, lo asociamos con la titularidad, es decir, con la disponibilidad que de ese interés puede hacer una persona o una pluralidad de personas. Entonces el Estado, cuando sanciona las leyes, para hacerlo de manera legítima en el ámbito del derecho penal, tiene que garantizar que esas leyes penales están pretendiendo tutelar un interés jurídico, individual o colectivo, esencial en esa sociedad concreta. Pero también este principio de lesividad debe constatarse en la etapa en la que se aplica efectivamente el derecho punitivo del Estado en un caso concreto. Es decir, cuando se le imputa a una persona específica la comisión de un hecho concreto, debe de constatarse que ese hecho haya lesionado o al menos puesto en peligro, puesto en riesgo el bien jurídico protegido por la ley penal. Entonces, ¿por qué tener 1 kilo de lechuga no podría nunca constituir el delito de tenencia de estupefacientes? Porque la lechuga es un elemento inocuo para poner en peligro la salud pública. Esa es la razón jurídica que nos explica por qué, en cambio, tener cocaína o marihuana puede ser considerado como delito de tenencia ilegítima de estupefacientes, en tanto y en cuanto esas sustancias son nocivas, según la ley vigente, porque ponen en peligro la salud pública. Entonces, en el caso concreto, la función del bien jurídico, la función del principio de lesividad, es la exigencia de constatar que el hecho que se le imputa al sujeto y por el cual puede eventualmente ser condenado, efectivamente haya puesto en peligro o haya lesionado un bien jurídico protegido. Doctor, perdone. Ahí dentro de 5 minutos se va a cortar. Cuando se corte ingresamos con el mismo ID y contraseña. Bueno. Gracias. No, de nada. Los límites materiales al poder punitivo del Estado son dinámicos en el sentido que la evolución histórico-social también va generando el surgimiento de nuevas demandas individuales o colectivas que pueden llegar también a requerir una readaptación de esos límites materiales del poder punitivo. Lo cierto es que a la par de estos límites materiales al poder punitivo, surge un límite de carácter formal al ejercicio del poder punitivo por parte del Estado. Ese principio de carácter formal es el arquetipo de la evolución filosófica política del Estado moderno. Me refiero al principio de estricta legalidad, que bajo el adagio latino se formula como nullum crimen, nulla pena sine lege. Es decir, no hay delito y no hay pena sin ley. Este es un principio fundamental, producto de la Ilustración, que significó fundamentalmente la división
del poder centralizado que tenía el soberano. Es a partir de la exigencia del principio de legalidad que ese poder que estaba en manos de una única persona se dividió en tres poderes. En los modernos estados de derecho, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esta división, orientada a equilibrar y racionalizar el ejercicio del poder punitivo, es una consecuencia del principio de estricta legalidad. Hago la pausa acá para ingresar en 2 minutos y desarrollar lo atinente al principio de legalidad para que no nos quede como cortada la clase. Entonces, en 2 minutos entramos. Listo, perfecto, doctor. Perfecto, gracias. De nada.